Ok, bueno, jóvenes, buenas tardes de nuevo. Vamos a ver hoy par de temas necesarios para la parte de la tarea. Uno es cómo manejamos archivos de texto o una manera de manejar archivos de texto en C++. Y el otro, cómo manejar archivos binarios. Vamos a manejar un poquito de esto. Pregunta así rápido, sondeo. ¿Qué recuerdan de manejo de archivos de programas anteriores? Dígase programa anterior o las veces que lo hayan llevado. O sea, sí leyeron archivos de texto, escribieron a CSU. Sí, CSU es como el de la matriz que pueden usar para la tarea. Este, sí, file writer, file reader. Sí, claro. Perfecto, exactamente. Bueno, entonces vamos a repasar un poco cómo lo hacemos en C++ y cómo lo hacemos también a nivel de archivos binarios. ¿De archivos binarios vieron algo ustedes en programa uno? Binarios como tal, o sea, donde, perdón, no, archivos donde lo que guardamos son eh, bytes, guardamos bytes y leemos bytes. No, perfecto. Bueno, entonces me alegra que les voy a enseñar algo una vez ahora. Ok, bueno, entonces vamos a dividir la parte en dos. Lo primero es la parte de archivos de texto, que es muy sencillo, realmente. Este, Vamos a requerir algunas librerías, igual como lo aprendieron en su momento en Java. En Java utilizábamos la librería File Writer, File Reader, este, Buffer Writer y Buffer Reader, más o menos. Creo que eran las que por estándar uno utiliza. Las clases File, como por lo general, son las que hacen eh, como decir, esa interfase, entre comillas, y tomado así como con delicadeza, entre el nombre del archivo, el archivo como tal, y el programa. Y el buffer era el que a partir de ese archivo cargaba el contenido en memoria. Y a partir del buffer nosotros podíamos irle leyendo con getlines y todo el asunto, ¿se acuerdan? Ir leyendo línea por línea los archivos de texto. Si no se acuerdan, no importa. Eso estamos acá. ¿Ok? Algo muy parecido lo hacemos a nivel de C++. ¿Ok? Voy a usar dos proyectos que terminando la clase de hoy los vamos a subir a la plataforma. Entonces, vamos a usar algunas librerías en este caso. Por ejemplo, la librería FileStream o FStream y la librería IOStream. ¿Ok? Stream en este caso viene siendo póngale, como entrada, salida o despliegue byte a byte o bit a bit, digamos, eso es lo que quiere decir stream al final de cuentas. ¿Ok? ¿Ok? Básicamente. Entonces vamos a utilizar esas dos, todavía estoy un poquillo afectado, pucha, nunca me había, creo que en un montón de años no me había pasado así que me afectaba tanto la voz, un resfrío. Bueno, también vamos a utilizar aquí un par de librerías adicionales, la librería String, para poder manipular cadenas de texto, y una aquí que se llama vector, pero es por un ejemplo en particular que les voy a enseñar. Ok, bueno, entonces chicos, un archivo de texto como tal, si lo repasamos, aquí me voy a posicionar en la carpeta donde tengo el proyecto. En este caso se llama archivos de texto. Un archivo de texto básicamente es un archivo que lo que tiene son secuencias de caracteres, secuencias de chars. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a crearnos aquí un archivillo de texto. Ok, digámosle file.txt. Ok, entonces aquí básicamente línea uno, línea 2, línea 3, etcétera. Ok, ok, por ejemplo, este archivillo de texto tiene exactamente tres líneas. Entonces, cuando nosotros manipulamos archivos de texto,
lo podemos manipular, lo vamos a manipular como líneas y cada una de las líneas la vamos a manipular como un string. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver unas partes, algunos ejemplillos por aquí. ¿Ok? Lo primero que vamos a tener en consideración es que, como ya saben, el manejo o la interacción con medios externos bueno, o recursos externos a los que utiliza nuestro programa o recursos externos que utiliza nuestro programa son anuentes a provocar algún tipo de excepción. Por ejemplo, con archivos es muy dado que, por ejemplo, si vamos a escribir en un archivo, que el archivo no lo encuentre, que la dirección no la encuentre, que, por ejemplo, el archivo puede ser que esté corrompido, corrupto, que el archivo esté bloqueado por algún proceso, que el archivo sea solo de escritura, entre otras. ¿Ok? Bueno, en este, perdón, en este particular, ¿ok? Vamos a ver primero la creación de un archivillo. ¿Cómo creamos un archivo de texto a partir de código fuente en C++? Bueno, en este ejemplillo, en este proyecto archivo de texto, coloqué las funciones dentro del mismo main.cpp. Eso es algo bastante sencillo realmente. Bueno, entonces vamos a ver por acá. En este caso, vamos a crear, bueno, try y un catch para capturar el error en caso de que, pues, haya algún tipo de excepción como tal. Aquí vamos a crear un objeto de tipo offStream, output file stream. ¿Ok? Aquí le vamos a poner el nombre que nosotros queramos y vamos a invocar una función que se llama open o un método de esta clase offstream que se llama open, que me permite, pues, eventualmente abrir el archivo. ¿Ok? Me permite abrir el archivillo. ¿Qué va a recibir como parámetro? Va a recibir el nombre del archivo o bien eventualmente la dirección en la que está dicho archivo. ¿Ok? También, como lo han visto, las direcciones las podemos manejar de varias maneras. Bueno, podemos manejar el nombre del archivo de manera directa. ¿Ok? En ese caso, ¿se acuerdan que cuando no coloco una dirección, él va a interpretar que el archivo está al mismo nivel que el código fuente, en la misma carpeta donde está el mismo CPP, por decirlo así? ¿Ok? También puedo utilizar lo que se llaman las direcciones relativas. ¿Ok? Esas direcciones son muy usadas, de hecho, porque a partir de donde está mi proyecto, donde está mi código fuente, puedo movilizarme en la estructura de directorios. Vean este ejemplo en particular. Aquí le estoy diciendo que vamos a tratar de abrir este archivo files que está en una carpeta files y se llama marvel.txt. ¿Ok? Este archivo no existe de momento, ni tampoco dentro de la estructura del directorio hay una carpeta que se llame files. Ahí eso me daría un error, pero voy a crear un nuevo folder y le vamos a poner aquí files. ¿Ok? Aquí está el main. Entonces, la dirección relativa quiere decir que la carpeta que yo estoy intente acceder a la carpeta files y dentro de la carpeta files a un archivo que se llama marvel.txt. Ok. De hecho, si nos vamos a la carpeta files, no hay nada, la acabo de crear. La ventaja que nosotros tenemos es que en este caso, si abrimos el archivo para escritura y el archivo no existe, no lo va a crear, nos lo va a crear. ¿Ok? El segundo parámetro que podemos colocar acá en el open, que es opcional, es la parte de sobreescritura o no. ¿Qué quiere decir? Bueno, en caso de que el archivo Marvel exista, yo puedo sobreescribirlo del todo. Puedo caerle encima con la información que sea, ¿verdad? Con lo que yo vaya a escribirle en ese momento. O también lo puedo abrir de modo que lo que vaya a hacer es actualizarlo, o sea, meter la información al final de dicho archivo o meter la información en general. ¿Ok? Para eso puedo utilizar este comando IOS, Input Output System,
app. Este app no es de application, este app es de append o append, ¿ok? Como de meter al final. Este tipo de archivos, digamos, este tipo de funcionalidad es muy útil en los sistemas, por ejemplo, cuando graban la actividad del usuario o graban lo que pasa dentro del sistema, que es muy normal y es todo sistema debería tenerlo, los famosos logs de auditoría. O sea, por ejemplo, un usuario se logueó a tal hora, hizo tal cosa, este, consultó una base de datos, hizo una transacción. Entonces, toda esa información se va guardando en archivos logs, o en archivos que van a, eh, a identificar qué es lo que está pasando o el historial de qué se hace, digamos, de qué se está haciendo. Y todos esos se van llenando al final. O sea, entonces, uno los puede buscar por fecha, los puede buscar por evento o lo que sea. Eso es un ejemplo. Entonces, si en este caso el archivo existiese, lo vamos a abrir de tal manera que no me lo sobrescriba todo, sino que hágale un append o un append al final del mismo. ¿Ok? Entonces, si pongo iOS con punto A, se pone al final, si no lo pongo, Le sobrescribe, básicamente. ¿Ok? Sí, en este caso me está creando un archivo y ya no importa. En este en particular hace lo mismo, porque como no lo encuentra, lo va a crear. ¿Ok? Y acá yo le colocamos este if my file is open. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si se logró abrir el archivo con esta dirección y demás, entonces procedamos a escribir en el archivo. Y para escribir en el archivo, con este ejemplo en particular, utilizamos este operador que es muy parecido a los que usamos en el CIN y el COUT, que es el operador eh, de asignación, o sea, el operador de ingreso o salida de flujo se llama básicamente. ¿Ok? ¿Se acuerdan que con nosotros, por ejemplo, hacemos un CAUT? Vamos a algo como esto, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Básicamente, vamos a tomar este texto y lo vamos a tirar aquí. ¿Y qué es CAUT? Es la salida estándar en pantalla. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos, recuerdan, un CIN, ¿ok? Cuando nosotros hacemos un CIN, lo que estamos diciéndole es, bueno, de la entrada estándar por teclado, en este caso, mándelo acá. ¿Ven el sentido de las flechitas? El sentido de las flechitas me dice a dónde, ya sea tiro o no, la información. De aquí para acá y de acá para acá. ¿Ok? Algo muy parecido lo hacemos con la parte de los archivos. Vean acá ese ejemplo. Los archivos los vamos a ir escribiendo línea por línea. Entonces, como ven por acá, decimos, MyFile, ¿qué es? MyFile es el objeto de tipo offstream. ¿Ok? Entonces decimos, bueno, utilizamos este operador para que este texto que está acá o estas secuencias de esos strings los vayamos a colocar acá. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Es un archivo como tal. ¿Ok? Entonces, del file, ¿verdad? Boquitas para acá y el texto. Esto puede ser una variable, pero al final recordemos que es texto lo que ocupamos pasar algo. ¿Ok? Y en este particular lo que estamos escribiendo es estos personajes, estos nombres de personajes y un cambio de línea. Porque el cambio de línea hay que especificarlo de manera directa, ¿ok? De manera explícita como. Bueno, por ejemplo, acá estamos haciendo una, dos, tres, cuatro, cinco escrituras, 5 líneas como tal. Y algo muy importante cada vez que maneja, dígame. Ujú. También lo que pasa es que yo el backslash, ¿cómo se llama? No lo ubico acá. Yo siempre lo hago como algo, pero como estoy en una máquina virtual no puedo hacerle el alt algo. Pero sí, vamos acá, backslash n básicamente.
Es exactamente igual que yo haga esto. Pues ya aquí no, ya este no iría. Es igual, eso ahí es exactamente igual. ¿Ok? Bueno, otra parte importante cuando terminamos de manejar o terminamos de manipular el archivo, ya sea para escribirlo o para leerlo, tenemos que cerrarlo con el comando close, porque si no lo hacemos, el archivo puede quedar bloqueado, perdón, puede quedar bloqueado y no lo podemos, no se puede, otro proceso en el computador no lo puede acceder. ¿Ok? Entonces es importante cerrarlo. Lo deja corrupto, se podemos decir que de cierta manera lo va a dejar corrupto o lo va a dejar bloqueado para su uso posterior. ¿Ok? El error que podemos tener acá es que pues, el archivo no esté abierto, en cuyo caso tiramos el error y aquí lo cachamos y desplegamos en pantalla dicho error. ¿Ok? Bueno, hagamos por acá un poquito de escritura en nuestro archivillo. Vamos a escribir en el archivo de texto. Vamos a crearlo por acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Perdón? ¿Qué? Ah, esto es un string. No, pero lo hago. Ah, ese cerror. Cerror es como un cout, solo que se utiliza cuando es un error. O sea, es una salida estándar en pantalla, pero solo se utiliza en consola cuando hay error. Vamos a ver acá. Este, ahora sí. ¿Ok? Esto no hizo nada en teoría, pero si nos vamos acá a nuestra carpeta Files, nos dimos cuenta que nos creó nuestro, nuestro listado con superhéroes. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si si yo vuelvo a intentar ejecutar nuestro código? ¿Ok? Igual, como tiene iOS app, entonces si volvemos a ejecutar, que lo que nos va a pasar acá es que el archivo como tal, ay muchacho, el archivo como tal, le escribimos al final, ¿ven? Acá tenía las primeras líneas y después le escribimos las segundas. Si quisiésemos, ahí seguimos con ese círculo vicioso de irle metiendo y metiendo. O bien, perfectamente podríamos suprimir este parámetro, ¿ok? En cuyo caso va a sobreescribir el archivo con lo que yo le pongo. O sea, cada vez que, o sea, si le dejo el IOSAP, esto va la rutina como tal, va a escribir al final. Si se lo quito, cada vez que lee, sobrescribe. ¿Ok? Cada vez que más bien abre, sobrescribe. ¿Ok? Aquí ustedes ya podrían meter cualquier cosa, no sé. Ejemplo, están recorriendo un arreglo y lo quieren guardar. Entonces, hacen un ciclo y en vez de tirar en pantalla con un cout, tiran acá. Esto aguanta lo que sea, a final de cuentas, pues son escrituras. Lo que tenemos que tener cuidado es de cerrar el archivo al final, porque también esta parte del close es quien deja en firme el cambio, deja en firme el cambio en el archivo como tal. Entonces, Sí, si yo le pusiera un tipo de variable int, float, full, lo aguanta y lo pone. lo aguanta y lo pone, pero sería mejor el string.valueOf o el valor de, o sea, para que haga la conversión a string y lo que guarde sea un string. O sea, él le va a hacer la conversión, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es que maneje los tipos de datos que son como tal. Yo creo que cuando se sobreescribe, se hace igual en la colina. Cuando usted sobrescribe, va a sobreescribir todo, las líneas que usted quiera escribir, si es que lo hace por líneas. Si yo, por ejemplo, aquí no pongo los cambios de línea y simplemente pongo eso, todo me lo va a poner pegado.
sea, es como escribir en pantalla, es como llenar un string, básicamente. ¿Ok? Dígame. Line siempre tiene que estar al final de la línea. Si usted quiere, si lo que usted quiere es imprimir un cambio de línea, sí, lo puede, o sea, yo puedo poner aquí cambio de línea y yo podría poner aquí, o sea, eso es válido también. Hace cambio de línea y escribe en la otra línea eso que dice oír a cosa, ¿ok? ¿Todo claro con la escritura? Bueno, vamos a leer un archivo, ya ese mismo que tenemos por ahí. Dejémoslo aquí, el iOS app, ¿ok? Vamos acá, la parte de la lectura, ¿ok? Con la lectura, en este caso ya no vamos a crear un off stream, que es output file stream, sino que vamos a crear un if stream, un input file stream. ¿Ok? Aquí le puse el mismo nombre, ¿ok? Hacemos igual el open, pero solo que a este caso es un if stream, mismo archivo, es el que quiero cargar, el files de Marvel, ¿ok? Y aquí lo que vamos a ir es leyéndolo línea por línea. Entonces acá voy a prever eso con un string al que le voy a poner line, que es el que va a ir almacenando línea por línea mi archivo, ¿ok? De la memoria, línea por línea para procesarlo, perdón. Igual preguntamos si el archivo se pudo abrir, ¿ok? Si no, dispara una excepción. Y acá viene la parte interesante, ¿ok? Cuando nosotros se manejan archivos, se manejan estructuras, se maneja internamente una cosa que se llama un cursor, ¿ok? Cuando el archivo lo abrimos, ¿ok? El cursorcito, no sé si ven ahí como una cosa que está parpadeando, eso es más o menos similar. Se posiciona en el primer bit de mi archivo, ¿ok? Y a partir del primer bit de mi archivo empiezo a leer, ya sea línea por línea o eventualmente byte por byte cuando veamos los archivos binarios, ¿ok? Entonces aquí en este caso se va a posicionar el cursor ahí y yo puedo ir leyendo, por ser de texto, se va a ir leyendo línea por línea hasta que no llegue una marca especial que se llama EOF o End of File. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a recorrer nuestro archivo, dice por aquí, mientras no sea el fin de archivo. Es lo que dice por acá. Mientras no sea End of File, o sea, mientras myfile.endofile no sea verdadero, esto va a devolver verdadero en caso de que llegue al fin de archivo. Si no llega al fin de archivo, quiere decir que hay más líneas por leer. Entonces ahí yo puedo seguir. O sea, mientras no sea fin de archivo, ¿ok? ¿Qué voy a ir haciendo? Bueno, aquí hay un comando que se llama getLine, muy parecido también al que usábamos para escribir, ¿cómo se llama? Recoger información del teclado. Este getLine va a recibir como parámetro el archivo del cual quiero leer la línea, que es una estructura de tipo ifstream, y el string donde voy a dejar esa línea, que en este caso para eso creamos este string que se llama line, ¿ok? Y ahí hacemos lo que queramos. Si queremos convertir ese archivo en un valor numérico y guardarlo en un arreglo, cargar una matriz, hacer lo que sea, lo podemos hacer. En este particular simplemente lo voy a desplegar en pantalla y vuelve el ciclo. Si todavía tiene bytes para leer, si todavía tiene líneas para leer, simplemente se posiciona en la siguiente línea y ahí va leyendo línea por línea. ¿Hasta dónde? Mientras no devuelva que el fin de archivo llegó. ¿Sí? ¿Alguna? Any questions? Fácil, ¿eh? Esto es bastante sencillón. ¿Ok? Vamos a leer este. Voy a irme acá a la parte de lectura. Ya no lo voy a escribir porque ya lo tenemos acá. Es más, le voy a meter un superhéroe más. Iron Man, Hulk, Wolverine, Cyclops. Ahora que estaba la serie esta Marvel 97 que terminó anteayer. Muy bueno.
Si la siguen. Hola. Está muy buena, demasiado. ¿Cómo? No, mío tampoco, pero es demasiado bueno. ¿Es una lista normal o una normalmente no sabe? Normal. ¿Ok? No, es muy buena, de verdad se la recomiendo a todo el mundo. A mí, digamos, no son mis favoritos los mutantes, pero sí esa serie la vi de niño, ¿verdad? Cuando estaba en la adolescencia. Yo soy de esa época. Y esto está súper bien. Bueno, en ese caso le metemos uno más para leerlo y vámonos. Vamos a darle por acá. Y ahí está, ven, cada uno de los que leí. Esto es un cascarón muy sencillo. Ustedes, pues, lo usan, lo pueden usar para hacer pues, lo que ocupen, ¿verdad? Ten cuidado que no se lo maje alguien, ¿verdad? No se lo maje nadie ahí. ¿Ok? Bueno, eh, ¿alguna pregunta con archivo de texto? ¿El de quién? Claro. Pues lo que quiero es editar una línea. Hay que cargarla y luego volverlo a grabar. O sea, como que yo sé maneras de irse y posicionarse en una línea de archivo y leerla, pero a la hora de la escritura vas a tener que o ir leyendo o ir escribiendo hasta esa línea en particular y cambiarla y luego seguir escribiendo. Pero lo que, Copiar todo el archivo para cambiar la línea. sí, correcto. Ok, bueno, hay varias maneras de hacerlo, esto es muy básico de momento. Ok, les hice un pequeño ejemplo acá, adicional, ok, utilizando una, eh, una clase, una librería que se llama Vector, que me permite, o nos permite manejar arreglos estilo vector, arreglos de una dimensión. Y esta librería no, este ejemplillo como tal, vamos a cargar un archivo que se llama valores.dat. Voy a crearlo por acá. ¿Ok? Va a quedar ahí mismo en files y voy a decirle aquí que, ay no, equivoqué, no era un folder, ok, vamos a ponerle aquí valores.dat. Ok, y esto vamos a poner algunos valores flotantes, 3.14, 2.79, 10.86, 23.5, 11.2, no sé. Particular es Eh, datos. Es un tipo genérico que uno puede utilizar. Yo le puse dat por ponerle algo. Las extensiones de los archivos no es que tengan que ser siempre TXT. Usted puede poner la extensión que usted quiera, siempre y cuando sepa que que es un archivo de texto. Yo le puse un punto .dat. Dat viene de datos o de data. Son archivos genéricos que guardan datos nada más. Básicamente, no es un archivo así. En este caso es un archivo de texto que guarda valores flotantes, uno por línea. Ese es el objetivo que yo le voy a dar. Varía también del objetivo que el uno le dé en el programa. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos 7 valores. ¿Cuál es el objetivo de este ejemplillo que vamos a ver por acá? Lo tengan ahí. ¿Ok? Vamos a cargar esos 7 valores en un arreglo, pero no un arreglo tradicional de los que hemos hecho a pie, con las paréntesis y todo, sino que un arreglo de tipo vector. ¿Ok? Entonces veamos un poquillo por acá. Aquí creamos, como estamos cargando datos, estamos creando, sí, un if stream. Igual le ponemos my file y acá, vean qué vacilón, porque en este usé el comando open, ¿verdad? En dos líneas. Pero en este lo estoy haciendo en una sola, utilizando el constructor, por decirlo así, de if stream. Eso también es válido. ¿Ok? Ahí nos ahorramos una línea. El string del cual vamos a ir leyendo, recuerden que aunque el valor que esté almacenado se puede interpretar como número, es texto al final de cuentas. Y acá estamos creando
un, un arreglo que es un vector de tipo flotante. O sea, es un vector que tiene la capacidad de cada uno de sus elementos que sea un valor flotante. Una ventaja de usar un vector, pues no le tengo que definir el tamaño desde el principio, se lo puedo hacer de manera, le voy metiendo datos de manera que los voy ocupando, ¿ok? No tengo que decir que mi vector es de 20, sino que pues lo creo y ahí le voy metiendo espacios. Si uso 20, perfecto, y si no, pues los que ocupe nada más, ¿ok? Este i básicamente es para ir contando, ¿cómo se llama? Las líneas por las que voy. Ahorita van a ver por qué, porque pues voy a imprimir o voy a tirar en pantalla el resultado o la carga del archivo. ¿Ok? Entonces igual preguntamos si logramos abrir el archivo, si pasa eso, si bien, y si no, disparamos un error. Entonces dice, mientras, igual vean, como estoy leyendo un archivo, mientras no llegue al final del archivo, entonces lea una línea de mi archivo y déjelo en line. ¿Ok? Y ahora aquí viene una función interesante del vector. Esta función que dice pushback. ¿Ok? Arreglo, o sea que es un objeto de tipo vector. Pues, sí, es un objeto de tipo vector. Dice pushback, o sea, meta en el arreglo. Y vean acá lo que estamos haciendo. Acá estoy diciéndole con este comando que se llama atop. Básicamente atop es ASCII to float. O sea, recibe como parámetro un valor string que pueda ser interpretado como un flotante y lo transforma a flotante. Eso es un cast. ¿Ok? ¿De qué? De la línea. Y esto que está acá es como decir una línea punto to string, ¿verdad? Ajá. Eh, lo he enfocado a agregar un es, es Stuff, ¿eh? String to. no, es acá de los Puedo usar los dos, cualquiera. ¿Cómo? está igual. Aquí lo que estoy asegurándome es que los caracteres se están interpretando como ASCII. Esta es la que vos dices. String to float. Vamos a hacerlo uno y con el otro para ver si en este particular, ahí lo que puede variar es el formato de codificación del string, nada más. ¿Por qué usar uno o el otro? Vamos a usar el primero con el atof, ¿ok? Y lo que está haciendo es de la línea que ya es un string como tal, quitándole, digamos, todo lo que no sea compatible con string, dejándolo simplemente como un string de tipo, bueno, como un string, póngalo así. ¿Ok? Entonces aquí mandamos el arreglo, cerramos el archivo y acá vamos a, es más, yo no sé ni para qué pusimos esto aquí. ¿Sí? Esto perfectamente lo ponemos ahí y aquí podríamos haber hecho for int. ¿Ok? El arreglo tiene un tamaño, el punto size, o sea, cuántos elementos tiene el arreglo. Igual él va a decir, tengo, no sé, 10 elementos. Y la ventaja de este objeto tipo vector es que también puedo acceder a sus elementos a través de los paréntesis cuadrados. Entonces ven, arreglo punto size menos 1, porque recordemos, si es tamaño 10, los índices van a ir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Y ahí simplemente ven, imprimimos el arreglo y se finí. Ejemplo, pues bastante sencillo en este caso. Y aquí todo muy bien, muy bonito, pero vamos a cargar estos datos por aquí. ¿Ok? Y ahí están mis datillos cargados. Me puse a hacer algunas pruebas, por ejemplo acá. Vean lo interesante, vean este dato. Si esto hubiera pasado, por ejemplo en Java, esto me ha dado una excepción, ¿verdad? Si yo pongo ese 23.5 XD, porque a la hora de interpretarlo como flotante, no es un flotante, es una cadena de texto.
Vean qué vacilón acá. ¿Cuál era? 23.5, ¿verdad? Fue donde yo lo puse. 23.5. Pero él lo interpretó como 23.5. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es porque dentro de este cast, ¿ok? Está tratando de convertir a flotante lo que pueda convertir a flotante de esta cadena de caracteres. ¿Ok? Si fuese, por ejemplo, solo texto, qué sé yo, que aquí en este valor es punto .dat, solo texto, por ejemplo, vean cómo lo interpretaría, como un cero. O sea, no encontró un valor equivalente de ese solo txt a flotante, entonces lo dejó en cero. Pero no se cayó, no nos dio excepción. Estas son cosillas ahí vacilonas que tiene C++. ¿Ok? ¿Qué tal esos ejemplillos? Pues sí. Mm, vamos a probarlo. ¿Ok? Ah, sí, aquí está. Casi lo sí, porque entonces el otro, al yo decir ASCII to integer, estoy siendo más flexible para que él interprete lo que pueda interpretar como codificación ASCII o texto, pero en cambio aquí sí le estoy diciendo, sí le estoy siendo literalmente más explícito y que tiene que ser string sí o sí, entonces en este caso sí me da el bolsillo. ¿Qué hubiera pasado si no? Vamos a ver. Me extraña es que creo que no me va a dar, creo que mi error me lo va a dar en otro lado. Ajá. Eso. Argumento inválido. Dice terminate caller after throwing instance of. Sí, en este creo que vamos a ver si quitemos esta parte. Mm, Al parecer este stop sí nos está dando más problemas o sea, yo le voy más al ASCII to float. Ok, Será que utilizaba antes el texto a el número, pero ni ahí. con este. Buena pregunta, vamos a ver. Veintitrés. Se comió lo otro. Lo otro interpretó que XD punto lo otro era texto. Después del texto lo va haciendo como bit a bit. Pues cuando ya ve que hay alguno que no, corta, trunca y listo. Ok, perfecto ahí. Bueno, chicos, ¿qué tal la parte de archivo de texto? It's alright. Súper, súper bien, solo súper bien. Bueno, vamos a guardar este proyectillo y vamos a entrarle ahora con otro tipo de archivos, que son los archivos binarios. ¿Ok? De este no he hecho nada todavía. De este proyecto no he hecho nada. Bueno, ¿qué diferencia vamos a tener entre un archivo binario y un archivo de texto? Bueno, de hecho, ahora con mi gente de Prora 1 estábamos viéndolo cómo lo manejábamos en Java. ¿Ok?
Sorry. Ok. Creo que por ahí. Ok. Vamos a ver si me encuentro un grafiquito ahí que me guste más. Ah, bueno, este. Este me encanta. Ok. Está súper. Este está súper bien. Ok. Esta parte me parece bien. Bueno, dentro de la parte de archivos binarios, como su nombre lo dice, son archivos que van a. O sea, con ustedes, no, más bien, ¿qué se imaginarían ustedes que es un archivo tipo binario? Según Tiene ceros y unos al final de cuentas. ¿Ok? Recordemos un poquito ahí de todas las partes introductorias que al final de cuentas lo que entiende el equipo es burda y llanamente ceros y unos. ¿Ok? Ceros y unos puestos en orden, por decirlo así. La unidad, digamos, mínima de un esquema binario es el bit. Y el bit es una unidad que puede tener dos valores, 0 y 1. ¿Ok? Después del bit, tenemos los múltiplos del bit. El más cercano es el byte. De un byte son 8 bits. O sea, ¿qué quiere decir? Que son 8 ceros o unos o combinación de ambos en sucesión, uno después del otro. El byte es la unidad mínima de almacenamiento que se ocupa para representar un carácter, o sea, un signo de puntuación, un símbolo, una letra, un dígito, pero uno nada más a la vez. Ya después del byte, perdón, ya vienen otros múltiplos, el kilobyte, el megabyte, etc. Pero el asunto es ese. Los tipos de datos van a requerir una cantidad de bytes en memoria. Ejemplo, un tipo de dato int entero en memoria va a ocupar 4 bytes, o sea, 4 por 8, 32 bits para representarse. ¿Ok? Básicamente, eso es lo que podemos representar o lo que va a ocupar un byte. Un flotante ocupará 4 bytes, un doble ocupará 8 bytes, un string ocupará 8 bytes. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando, al final de cuentas, cuando hablamos de un byte son 8 bits, de 2 bytes son 16 bits, estamos hablando de una sucesión de bits. Pongamos entonces una sucesión de bytes, una sucesión de ceros y unos. ¿Ok? Los archivos binarios básicamente son eh, un tipo de estructura, en este caso un archivo, que emula cómo se guarda en memoria. ¿Ok? Cuando nosotros creamos una variable de tipo entero, por ejemplo, estamos pidiendo en memoria una cantidad de bytes, los que vayamos a ocupar, 4, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, si creamos un char, ocupamos 1, si creamos un string, ocupamos 8, etc. Los archivos binarios básicamente van a acomodar la información en pedacitos, en porciones de bytes. ¿De cuántos bytes? Bueno, no sé. Ejemplo, si nosotros creamos una clase, póngale, hagamos una clasecilla aquí, cualquier clase, estudiante, una cosa así. Y aquí vamos a definir, no sé, int, edad, char, nombre, ¿ok? Y definimos, no sé, float promedio, ¿ok? Ahí está nuestra clase. Cada vez que nosotros creamos un objeto de esta clase o pedimos memoria dinámica con un new, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo en la memoria RAM espacio para almacenar. Esto era string. Ya sí me equivoqué, camarada. Aquí hay 4 bytes, digamos que este mide 8,
y estos son otros 4 bytes. Entonces, ¿qué es cuánta memoria estamos pidiéndole de reserva en la memoria RAM? 4 más 8 más 4 igual 16 bytes. O sea, cada objeto de tipo estudiante que nosotros vayamos a instanciar va a necesitar un total de 16 bytes, uno después del otro, ¿verdad? 16 bytes conjuntos, juntitos, todos ahí. Los archivos binarios, en los archivos binarios voy a agarrar los mismos bytes que ocupa en memoria y los voy a depositar en un archivo. Por ejemplo, los 4 bytes del nombre, los 8 bytes los 4 bytes de la edad, los 4 bytes del nombre y 4 bytes más para el promedio, digamos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, si guardo más, pues guardaré otros 4 por aquí, 8 y otros 4 y ahí voy. Entonces, el tema acá es que no vamos a guardar hileras o cadenas de caracteres. Vamos a guardar bytes. Por eso se llaman archivos binarios. ¿Ok? Este tipo de archivos no se pueden abrir con ningún programa como tal. Bueno, hay editores binarios que van a, que uno los puede abrir y ver, pero ¿qué quiere decir eso? Como esos 4 bytes pueden ser de un entero, pueden ser de un float. Como esos 8 bytes pueden ser de un string, pueden ser de un double. O sea, no vamos a saberlo. Únicamente quien crea o quien lee el archivo, programa especializado en este caso, puede saber cómo se reparten esa cantidad de bytes en general. Que cuántos de un nombre, cuántos del otro y cuántos del otro. Ok. Si les queda claro que es un archivo binario, es un archivo que va a almacenar secuencias de bytes. Ok, básicamente. Ok, hay varias maneras de manejarlo. Voy a enseñarle, digamos, la que yo considero que es una muy sencilla. Y vamos a escribir dentro de los archivos binarios estructuras, ya sea, bueno, primero se lo voy a hacer con un struct, para que vean que también que era eso, y luego con clases, ¿ok? Literalmente podemos agarrar una clase y grabarla al archivo, o sea, un objeto y grabarlo al archivo. El objeto solo va a estar en función de sus atributos, porque los métodos y demás, eso no tiene peso, o sea, no ocupo memoria, o sea, esos son rutinas de código fuente de una estructura en particular. El tamaño del objeto va a estar definido en función de sus atributos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir haciendo un par de rutinas por acá. Voy a hacerles este ejemplillo. Yo traía un ejemplo, perdón, yo traía un ejemplo prehecho. Y chica. ¿Ok? Vamos a hacer este primero. Ok, entonces, ok, y dentro de, vamos a hacerlo aquí. Aquí vamos a ocupar todos estos. Ok, vamos a irnos a este proyecto. Aquí a este proyectillo por acá y voy a incluir todo lo que ocupo. IOStream. Aquí vamos a ocupar algunos otros, por ejemplo, SStream, FStream y CStream. ¿Ok? Para el manejo de esas partes. Ok, entonces vamos a hacer acá un metodillo. Pongámosle void. Pongámosle crear o escribir archivos binarios. Escribir archivo binario. Ok. Y vamos a hacer otro metodongo por acá que se llame leer archivo binario. Ok, para usarlos en el mismo, aquí mismo. O sea, poderlos usar aquí. Ok. Bueno, vean esta parte. Esta parte se los voy a hacer con
el tataranieto de el tatarabuelo de los objetos, algo que se llama struct. ¿Alguna vez lo han escuchado? Ok, bueno, que no me quemen en hoguera por lo que le voy a decir. Un struct viene siendo un objeto sin métodos, solo atributos, ¿ok? Básicamente. ¿Ok? Entonces aquí estamos creando una estructura persona que tiene un char, ¿cómo se llama? Un char asterisco, pongámosle así, o sea, un puntero a char para el nombre de tamaño 50. Aquí no voy a usar strings. Cuando manejo archivos binarios, los strings son medio complicados de manejar. Entonces lo vamos a hacer a través de cadenas de caracteres, que es al, a ciencia, digamos, a nivel más bajo, lo que es un archivo, lo que es un string. Entonces vean en este estamos creando una persona, ¿verdad? Aquí en los structs no hay encapsulamiento, o sea, no hay private, protected ni, ni public. Todo está ahí al garete, ¿verdad? Para usarlo. Pero me va a servir muchísimo porque lo que voy a mandar a guardar al archivo binario es una estructura, o sea, es un struct de tipo persona, ¿ok? Y lo voy a leer. Ok, entonces voy a irme por acá. Ese sería crear, ¿ok? Vamos a ver esta parte del código. Sería, ¿ok? Lo vacilón de esto es que igual se instancian las personas, igual como si instanciáramos una clase, ¿ven? Persona P1, aquí no hay constructor, no hay destructor ni nada de eso, o sea, es simplemente una estructura, es como decir, como empaquetar varios tipos de datos en uno solo. Creé un nuevo tipo de dato llamado persona, ¿ok? Que tiene eh, una cadena de caracteres para el nombre, una cadena de caracteres para el ID o la cédula y una cadena de caracteres, bueno, y un entero para la edad, ¿ok? Entonces por acá, o sea, aquí le puse unos nombres ahí bien feos, pongámosle Goku, pongámosle Vegeta y pongámosle aquí Pico. ¿Ok? Ahí están los valores. Aquí vean, aquí estoy usando una función que se llama strcopy. ¿Por qué no una asignación directa de P1 o persona.nombre igual a Goku? Porque esto no es un string, esto es una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces, cuando pasa eso, pues mejor utilizamos este comandillo que se llama string copy o strcopy. Lo que hace es agarrar el string y lo ve carácter por carácter y lo copia en este caso en el arreglo de caracteres. ¿Ok? La edad sí, ¿verdad? La edad sí la puedo perfectamente asignar de manera directa. ¿Ok? Y así con todos. Ven, estamos usando acá este string copy o strcopy, dado que lo que tenemos aquí es o son cadenas o son arreglos de caracteres. ¿Ok? Y por acá viene el tema. Vamos a crear un off-stream. Igual que en el output file stream de los de texto. Igual. Le ponemos my file. Aquí le voy a poner el nombre. Vamos a ponerlo en la carpeta files aquí también. ¿Ok? Solo que ahora ya me voy a cambiar de proyecto. Ya no estoy en el proyecto de archivos de texto. Ahora estoy en el proyecto. Este se llama archivos binarios. ¿Ok? Pongámosle aquí files. ¿Ok? Para que lo guarde ahí mismo. Una estructura parecida. Si no, patalea. ¿Ok? Y aquí vean esta parte. iOS binary. Aquí le estoy diciendo que no es un archivo común y corriente de texto. Es un archivo binario. ¿Ok? Un archivo que va a almacenar secuencias de bytes. Secuencias de bits, pongan. ¿Ok?
Igual, si el archivo está abierto, si no, dispara una. Ay, aquí me fui a lo macho sin try catch. Aquí podemos ponerle try catch. ¿Ok? Vean esta parte que interesante. Aquí, ¿ok? Aquí vamos a grabar mediante igual el comando write. Pero ¿qué va a pasar en este caso? El archivo va a ser binario, ¿ok? Lo que voy a grabar ahí son secuencias de ceros y unos. Voy a ir grabando ceros y unos ahí en secuencia. Voy a hacer un volado acá, ¿ok? Con el write, ¿qué es lo que voy a escribir? Bueno, estoy haciendo un casting a char asterisco o arreglo de chars. ¿De qué? Bueno, de la instancia o ¿cómo se llama? De la referencia del primer objeto P1. P1 es una persona, ¿ok? Bueno, no es una persona, de la estructura P1, ¿ok? Esto es lo que voy a grabar. ¿Y o sea, cuántos bytes voy a ocupar? ¿Cuántos bits? Cada uno de los chars va a ser como si fuera un bit, ¿ok? 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cuántos de esos? Bueno, el tamaño que tenga persona. ¿Cuál es el tamaño de persona? Bueno, lo que ocupa, o sea, aquí hay 50 bytes, 15 bytes y 4 bytes, ¿ok? O sea, va a agarrar ese objeto, lo que está posicionado en memoria de ese objeto, y lo va a serializar. Eso es una palabrilla ahí vacilona. Lo va a serializar para convertirlo en una hilera de ceros y unos o una hilera de bits o de bytes, ¿ok? Ya una vez que tiene esa hilera lista, la vamos a escribir dentro del archivo. El archivo sabe que es de tipo binario por este parámetro, IOS binary. Y así lo hago con cada uno de estos. Aquí en este caso les estoy escribiendo para que vean qué pasa, por ejemplo, con P1. ¿Ok? Otra, otra interesante acá que podemos ver es cuánto, cuál es el size of de persona, para que vean exactamente los dos. ¿Ok? Ahora terminamos, cerramos el archivo y se finí. Vean que esta parte es lo que se llama la serialización. O sea, estoy serializando en una hilera de bytes, de bits, una estructura. ¿Ok? Vamos a ver. Dice que esta parte no tiene, como lo copié, nada que ver, no tiene un return. Ok, compila bien. Dentro del main, perdón, dentro del main vamos a llamar a este archivo, a esta función. Ok, vamos a correr por acá y vean, lo que está tirando digamos, cuando llega y, y hace la serialización de P1, es esta parte que dice Goku. Ese 72 es la cantidad de bytes que estamos usando. O sea, el size of de persona. Vamos a ver. Era 50 más 15, 65. 65 de este lado. Y ahí dice que son 72. O sea, 65 menos 72 o 72 menos 65 nos da ¿cuánto? 7. 7 bytes adicionales en este caso. En este caso sería de 0 a 50, eso 51 más 52, 51 más 16, en este caso serían 7 y eso. Bueno, este 72 es el tamaño que va a requerir. No sé por qué esto me debería dar 69, no 72.
porque serían 5 bytes, 4 bytes de este, más 15 de este, más 50 de este, 69. Bueno, ahora reviso a ver por qué toma esa cantidad. Bueno, ahí ya como vieron, creamos el archivo. Esto lo puedo obviar más, ya lo puedo obviar. Y dentro de files, ve ahí quedó este que se llama mybinary.bin. Yo le puse .bin por ponerle un valor, por ponerle una extensión. Le pude haber puesto B10 o B1N, algo así, un nombre, la extensión que ustedes quieran. Si yo lo intento de abrir, por ejemplo, no sé, como si fuese un archivo, vea lo que pasa. Es una cadena que no sabe interpretar. O sea, no lo podemos ver como si fuera archivo de texto. Él va a tratar de interpretar todo eso como texto y no va a poder. ¿Ok? Y así grabamos las 3 instancias de mi estructura persona. ¿Ok? Igual, el tema aquí es iOS binary y igual usamos el punto write, pero tenemos que saber que lo que vamos a escribir es algo que podamos serializar, o sea, es algo que podamos representar como una cadena de bytes, una cadena de bits, mejor especificado. Ok, jóvenes. Any questions? Bueno, carguémoslo. O sea, carguemos ese archivillo que acabamos de crear. Ok, vamos a utilizar la misma estructura para, para cargarlo. Hacemos este ejemplo y les doy un chance de break. Ok, ok, entonces vamos a cargar el archivo. El nombre del archivo es este mismo, files binary. Vamos a, vamos a ponerlo acá. Ok, para que sepa que es el mismo que vamos a crear. Aquí, bueno, vamos a crear un objeto de tipo ifstream, igual que con los archivos de texto, y lo vamos a abrir como modo binario, ¿verdad? Para que él sepa qué vamos a hacer. ¿Ok? Misma receta, my file is open, ¿ok? Si, si el archivo se abrió, si no, pues no hace nada. Y aquí vean la parte interesante. Ya el archivo está abierto. Entonces, vamos a leer información del archivo. ¿Ok? Como el archivo está abierto, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es leer dentro de esto lo podría meter acá en el ciclo. Leo y sigo. Vamos a dejarlo aquí afuera. Primero que lea, primero que lea, y si tiene más que leer, entra al ciclo. ¿Ok? Bueno, vamos a irle cambiando un poquito aquí. Esto. Entonces, vean, lo que va a leer, ¿qué es? Bueno, recordemos que cuando lee, tiene que dejar ya sea cuando decimos el readline, en un string, lo que lee la línea si fuera texto. Vean acá voy a dejar en esta referencia de memoria de persona que acabo de crear, ¿ok? Pero serializada, ¿qué quiere decir? Agarre todos los bits y trate de copiarlos acá, en el objeto persona. Si el objeto persona puede y tiene la misma estructura, ¿ok? Entonces, él toma, le pasa los bits que están en una cadena, lo graba y todo bien. ¿Y cuánto? Bueno, el tamaño de lo que mide persona. ¿Por qué? Porque persona sabemos que tiene 2 chars asterisco y tiene un entero. Entonces el tamaño que ocupe esto. Y ya la magia es esta. Con esto estamos pasando línea por línea. Bueno, línea por línea no. Aquí no es por línea. Aquí es bloque por bloque de bytes y los estamos pasando a este, a este, a este objeto, digamos.
o a esta estructura que acabo de crear de tipo persona. Y ahí la imprimimos y listo. Lo que sí quiero ver acá es lo mismo que yo llegue y haga esto. Ok, si el archivo, o sea, si el archivo está bien, entonces leo y escribo. Si el archivo todavía tiene, leo y escribo. Vamos a hacerlo así. Este archivo debería tener tres registros, ¿verdad? O sea, tres bloques de bytes que acabo de escribir. Lo vamos a probarlo. Ok, entonces quitémosle este, porque ya le estaba. Y ejecutemos este para ver. Entonces ahí está el primero, Goku, Vegeta, Piccolo, y me dejó un Piccolo al final. Lo leyó como dos veces. Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó acá? Creo que para eso entonces había hecho yo esta parte. Donde estaba yo medio loco. Porque ahora sí, lea el primero que pueda encontrar. Y si hay chance para leer más, entonces siga leyendo. ¿Ok? Vamos a ver. Goku, lea el primero, lo escribe. Vegeta ya lo leyó, Piccolo ya lo leyó. Entonces ya cuando hizo este read, ya, bueno, si este file read ya no encontró más, entonces ya no volvió a traer el ciclo. Ok. Venga. Con el read, o sea, con el myFileRead, la cantidad de bytes que me dice el tamaño, los puedo dejar ahí. Vean que en ningún momento hice, no sé, persona.nombre, persona. Ni un str copy, ni persona.edad igual nada. Él agarró los bytes que leyó, ¿verdad? Como están serializados, como es un char asterisco, son un conjunto, o sea, como decir un conjunto de caracteres, ¿ok? Y se encontró un recipiente que está idénticamente definido y calzó a la perfección, llenando de primera entrada los 15 bytes de, del nombre. Porque si en la ciudad éramos la por el no, cada cambio de Vamos a ver. Así, por ejemplo. De hecho, bueno, no sé si lo ven ahí, pero sí, todo se derrumbó. De hecho, la identificación no la logró, o sea, dejó, dígame, perdón, correo, eh, no logró cuadrarlo como tal. Es importante. Tiene que estar al mismo orden de la estructura que lo lee. Aquí no se ve mucho, pero la identificación, antes estaba identificación y edad. Ahora trató de meter la edad donde no pudo y como no hubo bytes suficientes, entonces se lo brincó. Entonces pongámoslo acá para que no se nos desmarre el asunto. ¿Ok? Esos son, eso es lo más básico de archivos binarios como tal. ¿Ok? Una pregunta hasta ahorita. Ok. Bueno, entonces, como ven, la parte de archivos binarios, ahí tampoco es la gran cosa. Vean cómo vamos estructurando este archivo de ejemplo. Entonces tenemos la escritura, la lectura. Ahora vamos a hacer una cosa interesante. Lástima que no está el compañero que preguntó ahora si podía ir a buscar un elemento de un archivo y cambiarlo, una línea. Con archivos binarios si podemos. Vamos a ver qué. Aquí queda. Ok, vamos a hacerlo. Ok, entonces voy a mostrarles este ejemplillo por acá. Cuando nosotros manipulamos archivos binarios, al final
tengan en consideración que lo que se está guardando es como decir como una especie de print screen o screenshot de la memoria. O sea, lo que pasa que la memoria, al final de cuentas, lo que está almacenado ahí son secuencias de bytes, ¿verdad? De bytes, me salió como raro. Secuencias de bits, ¿ok? Bytes en general. Y yo me puedo desplazar en esos bytes. De hecho, cuando vimos aritmética de punteros, fue interesante porque cuando nosotros creamos un arreglo de tipo entero, lo que está, digamos, un arreglo de tipo entero de 10, lo que estamos creando en memoria son 10 espacios para enteros. Y esos tienen un tamaño particular, 4 bytes por cada uno. Entonces, saben, cuando yo me paso de, de la posición 0 a la 1, estoy brincando 4 bytes. Si me paso de la 1 a la 2, estoy brincando otros 4 bytes. Así voy hasta llegar al final. ¿Ok? Con los archivos binarios pasa algo, digamos, tal vez análogo, podemos decirlo de esa manera. Puedo perfectamente buscar una posición específica dentro del archivo, leerlo o modificarlo. ¿Ok? Recordemos que al final, recordemos, no, les comento que al final lo que estamos guardando ahí adentro son bloques de bar. ¿Ok? Entonces, nosotros, cuando nosotros creamos el archivillo, entonces, no sé, por ejemplo, ese, bueno, es un ejemplo ahí más. Ok, aquí tenemos los 4 bytes de un tipo de dato, 8 bytes de otro tipo de dato, y digamos que 8 bytes de otro tipo de dato. ¿Ok? Y aquí están, ¿verdad? Ceros y unos, 0, 1, 0, 1, whatever, 1, 1. Ok. Entonces, igual ahí el archivo se va a ir llenando, digamos que lo que ocupa, esto es lo que ocupa un objeto de tipo, o una estructura persona, que es esa que estamos manipulando ahí. ¿Ok? Exactamente. Si creamos otra y se creará aquí otro pedazo. ¿Ok? Entonces, para eso es que usamos el size of. El size of, ¿verdad? Por ejemplo, de persona, él me va a decir, bueno, ¿cuánto es toda esta suma? 4 8 y 8, ahí hay 20, 8, 8, 16 y 4, 20. Entonces esto me dará, no sé, 20 bytes. ¿Ok? Entonces yo con esto sé, cuando leo o escribo, que cada 20 bytes es lo que voy a leer y escribir. Y el toque este de pasar a echar asterisco, básicamente lo que estamos haciendo es serializando todo esto. O sea, estamos pasando este poco de ceros, uno, 0, 0, 0, etcétera, 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 a, digamos, a un char, por decirlo de eso. Entonces, y este size me dice de qué tamaño es eso, básicamente. Entonces, con esa, con esa premisa, nosotros podemos ir a buscar posiciones específicas dentro del archivo, o sea, dentro de esa estructura tipo ifstream o fstream en este caso, irnos, posicionarla, leerla o escribirla, sin tener que leerla toda o sin tener que escribir todo a su vez. Entonces, veamos qué interesante esta parte. Vean, aquí para eso voy a cambiar un poquito el esquema. Ya no voy a usar un objeto de tipo offstream o ifstream, o sea, para output o para input según corresponda. Aquí voy a usar algo más genérico que es el fstream. Este, ¿ok? Este es un poco más genérico, pero tiene las mismos métodos o las mismas funciones que tienen los anteriores. ¿Ok? Acá eso sí, le voy a tener que especificar un poquito más de parámetros a la hora de crearlo. No solo el nombre, tengo que decirle que es binario y este es como para irlo listando qué otros tipos de cosas puedo hacer con ese archivo. Va a ser para entrada y va a ser para salida. ¿Ok?
¿Se acuerdan con los archivos de texto que le había puesto aquel ios app, ios append, que era que lo lea y lo escriba al final? Aquí estoy diciendo, bueno, es binario, es de entrada y es de salida. ¿Ok? Entonces tengo un archivo ahí, como quien dice, un 4x4, un todoterreno. ¿Ok? Veamos acá. Vean, hay una función, dígame. Ese vector es el mismo que es para el pan. Ajá, es el que sale como aquí en el teclado. Correcto. ¿Ok? Entonces, aquí hay una función que se llama, o un método que se llama seek, ¿ok? Este me permite leer, ¿ok? O me permite más o menos buscar, mejor dicho, eh, buscar un bloque de n cantidad de bytes. ¿De cuántos bytes? Vean acá. Del tamaño de bytes de persona. La persona es esta estructura ahí que anda, que la hemos puesto a bailar ahí para todo lado, ¿verdad? O sea, aquí estamos yéndonos a buscar un registro en particular del tamaño de persona, pero ¿cuál? Bueno, queremos posicionarnos en el tercero. Esto va a empezar 0, 1, 2 igual. Entonces, por eso es que aquí yo le puse de una manera muy sin gracia 3 menos 1 para decir que era el tercero. O sea, al que queremos posicionarnos menos 1. ¿Ok? ¿Por qué el tercero? Bueno, porque ya sabemos que este archivo binario tiene 3 registros, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3, menos 1. Entonces me posiciono acá para que el cursor me lo deje exactamente, o para que el cursor, sí, me lo deje acá. Y a partir de aquí pueda hacer la lectura de solo este pedacillo, no todo, no cada uno. Lo que sigue es leerlo. ¿Cómo lo vamos a leer? Bueno, vamos a leerlo igual que como leímos del archivo binario. ¿Ok? Vamos a utilizar la función read. ¿Ok? Con la función read, igual, una instancia de persona que la acabo de crear acá. ¿Ok? Bueno, es importante que es la referencia de memoria, porque vean que estoy trabajando directamente con memoria. O sea, agarre lo que está en este archivo y páselo a este pedazo de memoria que está ahí. O sea, es un golpe directo a la memoria. O sea, no estoy creando copias de nada. ¿Sí? O sea, lo que usted hace aquí, póngalo en la dirección de memoria donde está persona. ¿Ok? Por eso es que utilizamos esto. Y esta parte, como ya les comenté, es porque estamos serializando los bytes para que los vaya leyendo uno por uno, como si fuera una cadena. ¿Ok? Entonces, agarre todos estos bytes de acá, los lee aquí y los pone aquí. Eso es lo que está haciendo esto. ¿Ok? Y el size of, ¿por qué el size of? Para que se sepa cuántos bytes son. Sin este size of, él no sabe cuánto leer. Yo le puedo poner un valor 5, 20, lo que sea, leerá esos bytes. Que sean compatibles, o sea, que concuerden con la estructura de persona, ya eso quedará al azar, cosa que no va a pasar. ¿Ok? Pues aquí lo leemos. Y aquí vean qué interesante, aquí vamos a simplemente aquí simplemente vamos a escribir, ¿ok? Los datos en pantalla. Y aquí los voy a modificar. Vean, el último registro debería haber tenido Picoro, creo que era el que me habíamos puesto. Que es que hace, los mapas fue el día de Goku. Entonces, estoy ahí con la Genki Dama. Entonces, vamos a agarrar a Picoro y lo vamos a modificar, que es el tercer registro. Le vamos a poner ahora a alguien más fuerte, es el señor Beers, Dios de la destrucción. Él le puse 70 años, pongámosle 100 años. ¿Ok? Y la identificación se la dejamos así. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, recuerda que lo que estoy modificando es este struct que hice ahí. Estoy cayendo encima con los datos. Ahora dice, nos vamos al tercer registro y lo modificamos. Ahora, vamos a usar esta función que se llama seek, bueno, en esta usé una que se llama seekg. Esta seekg es básicamente para posicionar el registro en un curso, en una posición de memoria, bueno, una posición de bytes específica y leerla, ¿ok? También utilizo este que se llama iosbeg. ios, este no me acuerdo cómo era que se llamaba, este ios base.
No me acuerdo qué quería decir BG, pero ese hay que ponerlo cuando uno busca para que el cursor lo deje exactamente en el byte que voy a empezar a leer. ¿Ok? La diferencia ahora estoy con el SIGP, que el SIGP va a mover el cursor, es que son varios cursores, un cursor para lectura y otro para escritura. Entonces, este amiguín va a ir a buscar, va a ir a mover el cursor para leer, para escribir, y lo va a mover a la misma posición que yo había buscado. ¿Ok? Ya una vez ahí, ya estoy posesionado, o sea, ya no estoy en el begin of file, digamos. Ya no estoy en el BOF, begin of file. ¿Ok? Ahora ya estoy en una posición en específico. Ese es el tamaño de persona. Ya estoy aquí. ¿Ok? Pues ya moví el cursor de lectura y ahora moví el cursor de escritura aquí también. Y ya que estoy posicionado acá, entonces voy a mandar a hacer un write y lo que está acá le va a caer encima con esta parte que estamos poniendo acá. myfile.write, misma receta, serializamos lo que está en memoria, en este caso, de la instancia de persona o la instancia de P. ¿Cuántos bytes? El tamaño que tiene persona. Esta parte del size of es crucial. O sea, siempre tenemos que jugar con eso porque son la cantidad de bloques, o sea, la cantidad de bytes que me tengo que mover o brincar. ¿Ok? Ahí escribe el archivo y, y aquí, y aquí, y aquí me la pelé. myfile.close. Tengo que cerrarlo, porque si no lo dejo abierto. ¿Se entienden un poco esa parte de... Aquí se me ocurren N cosas que podemos hacer, pero bueno, o sea, estamos ahí viendo ejemplos. También yo les doy a ustedes ahí como eh, yo los agarro a ustedes y cuando ya están caminando yo les pego la nalgada para que salgan corriendo. Entonces ven a ver qué agarran ahí. Si agarran, si agarran, no sé, si agarran por el buen camino o por el mal camino. O sea, yo les meto el nalgadón y ustedes van caminando y se irán por la escalera o bajarán con cuidado o se van por el... Ya ustedes deciden. Entonces yo lo que les doy son las bases. Nada más. Que a mí se me ocurre aquí un montón de ejemplos que podríamos implementar. Ok, veamos este, porque este no lo he probado, este no sirve. Ok, entonces ya tenemos el archivo leído. Bueno, ya tenemos el archivo, ¿cómo se llama? Cargado, escrito, leído. Bueno, no lo vamos a leer acá, pero ya tenemos el archivo creado. Pues vamos a mandarnos a llamar a esta superfunción macabra. Macabra. ¿Ok? Vamos a darle por acá a ver si funciona. Porque aquí a veces, este semestre casi no me he equivocado así como mucho. Vean, ahí está el nombre de Piccolo, ¿verdad? Que fue el que leí. ¿Ok? Porque aquí lo estaba simplemente leyendo. Ahora yo hice modifiqué los valores de la estructura, tanto del nombre como de la edad, y lo mandé a guardar. No me dio error de nada. En sana teoría, ya eso está guardado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, puedo volver a llamar a este o perfectamente puedo leer del archivo binario. Pero vieron que sí me posicioné en la posición, para la redundancia, que era la tercera, la de Piccolo. Pero ahora vamos a ver esta. ¿Ok? Vean acá. Ya el tercer registro no es el de Piccolo, ahora es el de que yo había modificado. Le modifiqué solo la edad y el nombre, el ID se lo dejé exactamente igual. Pues ven, puedo irme y posicionarme. La lástima es el compañero que preguntó anteriormente, pero con estos archivos sí me puedo ir a posicionar en una redundancia, posición específica, en un byte específico de mi archivo, leerlo y modificarlo o simplemente caerle encima. ¿Ok? Ujú. Ah, sí, si no, no sabe cuántos bloques tengo que brincarme. Sí, 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 eso. O sea, aquí el hecho, aquí usar el size of, sí o sí, porque él es el que le va a decir cuántos bytes lea. Por ejemplo, de este write, cuántos bytes
escriba. De este read, ¿dónde estás? De este read, ¿cuántos? Salud. De este read, ¿cuántos bytes escriba? Bueno, lea en este caso. Lea y escriba. ¿Ok? Compañero, usted me había preguntado que cómo hacíamos para modificar, por ejemplo, si usted quería ir a buscar un archivo y modificar una línea nada más. Lo acabamos de hacer, pero con binarios. Bueno, está lo que es, pero mira, Está bien. hay todo para eso. Yo sí. Yo no más. Para aprender mensajes. Sí, no sé, hay uno por ahí. Se los dejo de investigación. De hecho que sí hay. De hecho es el mismo SIC. Porque si usted se da cuenta, el tipo de objeto que estamos creando es igual, o sea, es el mismo para archivos de texto que para archivos binarios. El cambio está aquí en el tipo de archivo, pero la función SIC es propia de él, ¿ve? Entonces sí, también está el SIC, o sea, ahí se los dejo de... pues, es muy fácil, ahora Y digamos, lo que sí, a ver, para los dos, para el ifstream y el offstream. Pero puedes hacer, de hecho, usted puede hacer escritura y lectura con estos. Lo que le vas a cambiar es este, iOS in o iOS out. De hecho, eh, offstream e ifstream heredan de fstream. ¿Ok? Ya saben qué es herencia, ¿verdad? Me dicen que no, tiro ahí al coso ese que está por allá. Ok, bueno, este estaba bastante vacilón de buscar, cargar, buscar y guardar. ¿Ok? Y tengo otro ahí que es bastante sencillo, de escribir al final, ¿ok? Para no, ¿cómo se llama? Para hacer un append. El append aquí sí no existe como en el de texto. Acá lo que vamos a tratar de emular es con el SIG irnos al último byte y ahí sí, posicionados en el último byte, escribir algo. O sea, para escribirle al final, ¿ok? De nuestro archivo binario. Entonces, vamos a utilizar igual un file stream, un fstream. Igual va a ser binario, va a servir de entrada y va a servir para salida, ¿ok? Para in y para out, ¿ok? Aquí estoy creando una instancia de persona. Recordemos que persona es un struct ahí muy, muy sin gracia. Aquí estamos metiendo al maestro Roshi con una identificación ahí genérica y la edad de 90 años. Y ahí creamos el file, el fstream, ¿verdad? Con los parámetros que ocupa, binario, input y output. Y acá preguntamos, bueno, el archivo está abierto, si logramos abrir, aquí vamos a obtener con este, nadie dice que este ejemplo sí lo busque, ¿ok? Vamos a ir a buscar el final del archivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Con el SIGP, ¿de acuerdo? Estaba el SIG, ¿qué te hiciste? Estaba el SIG-G y el SIG-P. Ahora lo que quiero es escribirle encima. Entonces, con el SIG-P me voy a ir a posicionar al último elemento, o sea, ya literalmente al byte end of file, ¿ok? O sea, está el begin of file, está el end of file. Y me voy a posicionar acá, donde voy a ir a escribir una cosa nueva. Entonces, esto es lo que hace. Entonces, vamos a... Ok, tenemos el tamaño del archivo. ¿Qué vamos a hacer acá? Bueno, vean que el SIG aquí decía, bueno, ¿qué es lo que voy a buscar? Bueno, ¿cuánto me voy a desplazar? En este caso, quiero quedarme en el final del archivo. ¿Ok? Quiero quedarme en el final del archivo. Y acá, bueno, esta parte
es bastante, hay una variable que se llama len, como para que ustedes vean cuál es el tamaño del archivo, por lo que lo vamos llevando. ¿Ok? Sería myfile.tlp, o sea, dígame el tlp que era. Básicamente era bueno, él me va a decir cuántos bytes tiene el archivo en ese momento. ¿Ok? Y acá, como ya el cursor de escritura está posicionado al final del archivo, si yo hago un write, lo que va a hacer es meterle más bytes a dicho archivo, o sea, le va a meter una persona más a mi archivo binario. Veamos este. Va a funcionar exactamente igual, porque estamos referenciando el mismo archivo. Entonces, mandemos a llamar este que se llama escribir al final. Ok, escribamos este al final. Ok. 216 dice que mide esa cosa. Si esta cosa mide 210, ahí pare. Si esta cosa mide 216, 216 entre 3, cada uno, a ver si está, cada uno de esos mide 72. O sea, el tamaño, el tamaño en bytes de este struct son 72. Lo único que no me queda claro es que por qué edad tiene tanto. Bueno, ahí yo le puedo sacar un size of de esto para ver exactamente nombre. A ver si me está tomando un byte de más. Porque esta suma entonces debería dar 68. Vamos a ver una cosa. Vamos a, y las palabras que estamos escribiendo en la, el primer valor es sí, por ahí puede ser. Vamos a ver. Entonces, este me va a decir, ahorita le quito, bueno, vamos a poner este aquí. Entonces, pongamos este y declaremos aquí un entero que se llame nada. Vamos a escribirle acá el size of de esa vaina. Y aquí el size of de nada. ¿Ok? Nadal. Gracias. 54 bytes. Ahora se metió el diablo, ¿ah? Ahí le mete, creo que un par de. No, creo no. O sea, ahí le está metiendo un par de bytes a algo adicional. Si este mide 50 y este mide 4, entonces el otro medirá 5. 65 más 4 son 69. Aquí hay 3 bytes. Ah, será. Está metiéndole 3 bytes. Tal vez el struct como tal le mete 3 bytes más porque son exactamente 3. Voy a averiguarlo bien. ¿Ok? Porque en los objetos, ahora lo hacemos con un objeto para ver. Pero bueno, esto es, ahí vemos el tema. Veamos acá, le damos el archivo binario, ya le habíamos escrito el maestro Roshi al final. Ahora tiene 4, ¿ven? Y vamos a ir a buscar y lo vamos a volver a cambiar. Oh, busquemos otro, bueno, sí, busquemos ese y lo cambiamos. Entonces, vamos a buscar el tercero. Bueno, aquí ya le puedo haber puesto 2. ¿Ok? Y cambiémosle de nombre a Bills, como se llama en español.
Pongámosle que tiene 1000 años. ¿Ok? Entonces vamos a cargar y buscar. Ahí todo bien. ¿Ven? Este es el que cargó. Pero ahora si lo vamos a cargar, si lo vamos a leer, entonces ahí está, ven. Me posicioné solo en ese y cambié solo ese. Y vean que cambié la cantidad de bytes necesarias. No, no, mira, 0 años tiene Vegeta. Que Vegeta tiene 0 años. Opa, Vegeta y medio de edad 19. Ah, aquí se me intercalaron algunos otros ahí. Vamos a ver ahí qué pasó. Bueno, vamos a ver qué le pasó aquí a Vegeta y a este otro. Tenemos un trabajo muy menos. Qué bestia. Ricardo, entonces Goku quedó con 19, este quedó con 0, nunca lo cambié. Ahora sí. Claro, para que el archivo se pueda crear bien, habría que hacerlo así. Aquí le voy a caer encima al archivo. Aquí cuando lo leemos, ya lo vamos a leer. ¿Qué dicha que vino? Ahora sí, Goku, Vegeta y Piccolo. Súper bien. Aquí ya lo buscábamos a Piccolo y lo cambiábamos por el señor Bills. ¿Ok? Ahí lo cambiamos. Si lo leemos, más, escribámosle al final de una vez en el maestro Roshi. 216 que era el tamaño. Si lo vuelvo a escribir al final, vean, aquí me va a tirar ahora 216 más, pucha, 216 más 72. O sea, a escribirle otro, vamos a ponerle otro. Eh, Goku. Ok, y pongámosle, no sé, y tiene, no sé, 20 años, que sea. Ok, ven, ahora tiene 288, los 216 más 72 más. Y ahora sí, todo bien bonito, bien vacilón, donde vamos a leer la información de nuestro archivo binario como tal. Ahí están todos. En este caso habían uno, 2, 3, 4, 5 y el que habíamos cambiado. Bueno, así es como lo habíamos cambiado. Ok. Any questions hasta el momento, chicos? Ok. De más está decirles que aplica idénticamente y de manera idéntica con objetos, o sea, con clases. Podemos aquí, ¿qué hora es? 7:10. Nos vamos a las 7, a las 7, a las 5. No, yo sí me voy hasta las 8 y resto con el otro grupo. Eh, ¿Cómo? Yo lo clases. Sí, claro. No, no sé, 5:20, ¿les parece? Bueno, vamos a, voy a meter por acá una clasecilla. Vamos a darle por acá. Creo que yo he hecho un ejemplo. Ok. Estudiante o persona. Vamos a ver. Se llamaba persona, sí. O sea, el que tiene persona. Ok. Era el mismo. Pongámosle aquí persona, igual. Vamos a crear aquí una clase que se llame, esta estructura que se llama persona. Vamos a ponerle una clase new
class, vamos a ponerle C persona, para que sepamos que es una clase persona. ¿Ok? No tiene destructor virtual, no tiene destructor. Y démosle create. Yes. Oh, yes. Listo. Ok. Voy a irme por acá un poquito para ahorrar la fatiga. Vamos a ponerle los mismos atributos, los mismos chunches estos. Ok. Ok, entonces aquí eso sería C persona, no tenía destructor, yo dije que no tuviera destructor, no joda. Ok, y los mismos atributos, solo que uno es una clase, la protected private van jalando. Ok, los mismos atributillos ahí, esos son, listo, ahí tenemos, digámoslo todo público de momento. Si ustedes los ponen private, igual cuenta el tamaño, ¿verdad? Una cosa es la encapsulamiento y otra cosa es el tema de los tipos de datos. Ajá, Eh, no, compré, con, con la fuente, no, está, tienes razón. Ahora sí, no iba a funcionar absolutamente nada. Ok, y sería este que vamos a ocupar acá. Listo. String copy. Ah, aquí ocupamos cstring, que es el que en este caso ocuparíamos ahí. IOString y cstring. Ok, ahí está, todo súper bien. Bueno, en este ejemplillo, aquí vamos a decir que include, ahí está, entonces ya tenemos ahí al C persona, todo, tenemos una estructura ahí toda metida y el C persona como tal. Y vamos a ver, en este ejemplillo, en este ejemploxo que los había puesto acá, voy a andar, ok, exactamente igual. Ah, literalmente es el mismo. Vamos a copiarlo acá. Nada más. Y vamos a ir acá antes del main y se lo voy a documentar bien antes de subirlo para que sepan cuáles son. Entonces, este sería crear archivo binario, clase, este es con clase, y cargar archivo binario con una clase. ¿Ve? Y acá sería, ya no es persona, sino sería un C persona. Ahí sus nombres están muy feos, ¿verdad? Ok. Eran los mismos que había puesto antes. Ok. Aquí sería, pongámosle otros manos ahí, pongámosle que como empezó la nueva temporada, la del arco del entrenamiento Hashira. ¿Alguien ve esa serie? Mira, tengo que preocupar. Si alguien está viendo Kimetsu no Yaiba. y pero no, me acuerdo, el chico de nunca, Sí, yo he ido a verlas al cine cuando los han dado, los primeros episodios. Es que no es la película, es el primer episodio. Sí, es que era una hora. Sí, no, era el último episodio, es que siempre lo están haciendo así. El último episodio dura 50 minutos de la temporada y el primer episodio, la que sigue, dura 50 minutos. Entonces, la película es el último episodio de la temporada anterior y el primer episodio de la temporada que va a venir.
sea, esa película tiene mucho que salió el domingo. en España. Exactamente. Nada más se acabó. Y en español, porque digamos en Crunchyroll está en japonés, subtitulado. A usted no ve el español, ¿no? En el cine lo vi en español, porque la proyectada en español, pero siempre lo veo en japonés subtitulado. Me gusta más. No entiendo nada, pero me gusta más, como que se escucha más. Y luego lo vuelvo a ver en español cuando la dan en Netflix. Tanjiro Inosuke y ¿cómo eras? Zenitsu, ¿verdad? Me olvido. Bueno, yo me leí el manga ya hace tiempillo, pero demasiado, o sea, es súper chido. Bueno, ¿Cómo? o sea, en el juego Eh, de primer. viera, y es que es un manga estándar, pero la animación es demasiado buena, o sea, la animación es lo mejor que hay. Que lo estoy viendo con mi papá Ajá, y después me dice, si se oscila, porque hay que estar buscando obviamente la primera temporada. sí. Vamos a ponerle así al archivo, ¿ok? Vamos a ver. Entonces vean, en este particular estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿ok? Pero con un objeto. Un objeto C persona. Pongámosle para que quede más vacilón. Lo que pasa es que ese Musan, o sea, ustedes lo han visto, sí, anda buscando el lirio, ¿verdad? El lirio azul. Si ustedes supieran dónde está. No, en español. No, en inglés, en español también. Aquí, bueno, en la proyección que yo fui a se llama en Cinépolis, fue en español. Yo tengo la vez, tengo la extra. También está, qué madre, ve. O sea, donde yo la vi cuando vi que estaba japonés. En el cine. Yo la vez, Qué madre, entonces de ahí no, me jodí, o sea, fue por mi hermanillo, entonces, mi hermanillo se puso ¿cómo se llama? Fue el que compró la entrada. No, no, ya le voy a armar un bochinche. Tengo que pase como 2 meses que salió esa vaina, como un mes y medio, 2 meses. ¿Ok? Ven, lo que aplica exactamente con las, ahí aquí está esta persona. Lo que aplica exactamente perdón, lo que aplica con la estructura, aplica con una clase. De hecho, lo más, lo más mejor y menos peor era la clase. De hecho, perdón, iba a hacerlo directamente con la clase, pero como nunca les expliqué que era un struct, entonces ay, perdón, quería, enseñárselos ahí con esto. Sí, porque he visto de otros poniendo igual los programas que para que empezaron a conocer primero, sin que ahí existen el tema de clases, No, son estructuras. Claro, pero ¿cómo esto? no entiendo por qué la gente ve C. O sea, está bien, yo puedo verlo igual, ¿verdad? Pero no entiendo por qué. O sea, supone que es C++. Entonces ahí es donde, no sé, no estamos a veces, no sé para qué cátedra, porque de ahí se nos ponemos a sí y no. O sea, C++ es C con más cosas, con más cosas. Pero no, la mayoría de cosas que se puede hacer en C, lo puede hacer en C++. Bueno, esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, esto es de C. O sea, porque en C++ no hay, eso es de C, sí, porque en C no existen strings, pero son detallillos nada más. O sea, eh,
básicamente, por ejemplo, este C-string es una clase de C para manejar cadenas, para el string copy y todas esas cosas. Bueno, de ahí, el asunto es que, sí, ¿y ahora qué están viendo? Ahora están viendo, no sé, herencia apenas. Ya nosotros vimos herencia. Eso ya para mí, eso ya pasó. ¿Ok? No, de la clase de las pruebas de Buena pregunta, vamos a ver acá. Eh, creémoslo acá. Hagamos este return zero, ¿no? Sería, hagamos lo que sea void y este quitémosle el return. Y en este caso también que sea void para quitar el return. Ok, si creamos un objeto de tipo persona, sería por ejemplo aquí, ¿verdad? Estamos creando un objeto de tipo persona. Ok, y aquí en este, eh, valgámonos de esta parte y pongamos el size of de, de P3, de persona. ¿Ok? Entonces ahí, ¿verdad? Entonces aquí creamos el objeto de ser persona, todo el asunto, acá, perfecto, per. O sea, ok. Se persona per. ¿Cómo? Em, sí, ¿verdad? Qué chancho. Ok, entonces acá y acá y este por acá también. Ok. Vamos a ver, nos está dando, dice, eh, referencia. Vamos a ver, dice, se persona. Ok, eso está bien. Estamos creando ahí nada más una persona como tal. ¿Por qué me lo da ahí? Dice, referencia se persona. Vamos a irnos a ser persona a ver qué tiene. Este tiene un constructor por default. Es que no está implementado. ¿Ok? Así. ¿Ok? Era ese toquecillo. Hay errores que a veces le pasan a uno y dice, ¿qué será? Pero bueno. Pero yo si no me llego el examen, me llegan aquí. Ah, es que el examen aguanta todo. Ok. Pues vamos a crear el archivillo acá. Qué feo es hablar así con esta función. Parece y este otro sería este. Entonces vamos a crearlos y a cargarlos. Ok. Para palabrín que es error. Y ahí está. Dice que el tamaño fue de 72 también. Qué vacilón. Le está metiendo 3 bytecitos ahí. No sé si será en referencia a que son a que son tres. Ah, le metemos otro coso. Vamos a ver. Nosotros, edad y pongámosle otro entero. Pongámosle valor. ¿Ok? Claro que hay que cambiar ese método. Que si no, patalea al canario, ¿verdad? ¿Cómo? Inicializarlo desde ahí. Yo me quiero preguntar, pero ya Ok. Este va a estar igual. Esto, digamos, cuando lo escribe, no hay ningún problema porque agarra todos los bytes y los zampa ahí.
Y aquí cuando leemos, no importa que no lea eso es lo de menos, que aquí vamos a ver el size of. 76. Sí, le está metiendo, ahí se le dio todo 4, le está metiendo 3 bytes ahí medio locos, ¿verdad? Porque son 15 más 50, 66 a seguir. 15 más 50, 65 más 4, 69. 70, 71 y 72. Me dejo de tarea ver esos 3 bytes, dónde están. ¿Ok? Bueno, chiquilines, más bien me pasé 6 minutos. Yo quería preguntar, Claro. me acuerdo que nos había explicado que se emiten a realizar los proyectos con pues, Eh, no he hablado con ellos. Todavía no he hablado con ellos. Este, eh, déjeme, déjeme contactarlos para ver. Los exámenes sí los voy a revisar yo y se los traigo el martes. Que va, no me pude organizar para este examen para revisarlo con ustedes. Entre un montón de pendientes y esta garganta, lo que deseaba era llegar a la casa a dormir. Bueno, mis jóvenes, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Les vaya bien.